El régimen transitorio, cuando el circuito despierta y respira. Hemos estudiado hasta ahora el comportamiento de los circuitos y sistemas simples a partir del momento en que sus componentes alcanzan un equilibrio dinámico. Este equilibrio no significa quietud o un valor estático, sino un patrón repetitivo y predecible en el tiempo, como el fluir constante de una señal senoidal, el pulso rítmico de una cuadrada o la constancia plana de una tensión continua. Sin embargo, en los últimos videos, especialmente aquellos donde trabajamos con carga y descarga de capacitores en osciladores con amplificadores operacionales, observamos una nueva forma de señal, la exponencial, esa curva con una formita de aleta de tiburón que sube o baja con una suavidad engañosa. No profundizamos mucho en ese entonces acerca de su origen o los fenómenos que la gestan. Tampoco dimos todas las explicaciones sobre aquella ecuación un tanto extraña mencionada en los videos de amplificadores operacionales y circuitos RC, la que define que el voltaje del capacitor es una función del tiempo mediante el operador integral. Esto no es casual ni debería extrañarnos y pronto descubriremos el motivo. Para ello, empecemos por una pregunta fundamental, casi filosófica. ¿A qué velocidad viaja realmente la electricidad por un cable? O siendo más precisos, ¿a qué velocidad se propaga la energía eléctrica guiada por el vector de Poynting de un extremo a otro del circuito? Hemos mencionado que el campo electromagnético pertenece a una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. En el modelo estándar de física de partículas, estas fuerzas dependen de partículas mediadoras o bosones, que transportan la energía e imprimen propiedades a las demás. Este intercambio no es instantáneo, ocurre típicamente a la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente 300.000 km por segundo, que es la velocidad límite de la causalidad en nuestro universo. Pero cuando una señal se propaga en un medio material, ya sea un cable de cobre, el aire, el agua, una guía de onda, su velocidad se reduce. Depende críticamente de las propiedades íntimas del material. Para el campo electromagnético compuesto por una parte eléctrica y una parte magnética, dos propiedades son rectoras. La permitividad dieléctrica, que mide cuánto se opone un material a la formación de un campo eléctrico en su interior. Es como la inercia del medio frente a la polarización eléctrica. El aire tiene una permitividad baja, ciertas cerámicas otra muy alta. La permeabilidad magnética, que indica cuánto se conduce o concentra el campo magnético en el material. Los núcleos ferromagnéticos como el hierro o la ferrita tienen una permeabilidad alta, el cobre y el aire una muy baja. La velocidad de propagación b de la señal en el medio está dada de manera elegante y profunda por una relación matemática que dice b es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica por la permeabilidad magnética. En cables especializados como el coaxial, el que lleva la señal de televisión y durante mucho tiempo la internet antes de la fibra óptica, esta velocidad suele ser de unos 2/3 de la velocidad de la luz. Por lo tanto, una señal tarda algunos microsegundos en recorrer unos metros de cable. Parece instantáneo para nuestros sentidos, pero para un electrón o un sistema digital ultra rápido es una eternidad medible. Aquí surge la primera intuición crucial. Si interrumpimos el camino homogéneo de la señal, alteramos su velocidad. Imaginemos ahora que en un punto del circuito colocamos dos placas metálicas grandes, enfrentadas pero separadas por una delgada capa de papel impregnado en una resina aislante conocida como dieléctrico. Hemos creado una discontinuidad. En ese punto, la velocidad de propagación cambia abruptamente. Más importante aún, esas dos placas han creado una capacidad para almacenar energía electromagnética en forma de campo eléctrico justo ahí. La energía ya no solo se transmite, también se acumula. Este simple experimento mental representa el sistema físico fundamental de un capacitor o condensador. La cantidad de energía que puede almacenar, su capacitancia, depende directamente del área de las placas, de la distancia que las separa y de la permitividad del dieléctrico. Mientras mayor sea la capacitancia, más energía puede almacenarse. Pero, y este es el punto clave,
Acumular esa energía lleva tiempo. La carga eléctrica no aparece mágicamente. Debe viajar desde la fuente hasta las placas, estableciendo gradualmente el campo eléctrico entre ellas. Es un proceso paulatino. Sin embargo, paulatino no significa lineal. En la naturaleza, las relaciones lineales son una excepción, no la regla. La relación entre la circunferencia y el diámetro es pi, un número trascendente. La forma que adopta un cable o cadena colgante es una catenaria, descrita por funciones hiperbólicas. Del mismo modo, en los sistemas de transferencia, ya sea de calor, de fluido o de carga eléctrica, la tasa de transferencia es proporcional a la diferencia de potencial que impulsa el proceso. Cuanto más caliente está un cuerpo respecto a su entorno, más rápido se enfría. Cuanto mayor es la diferencia de presión, más rápido fluye el agua. Y de manera análoga, cuanto mayor es la diferencia de voltaje entre la fuente y un capacitor, más rápido fluye la carga hacia él. Esta dependencia de la diferencia conduce inevitablemente a un tipo de lenguaje matemático muy poderoso, las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones no describen un estado, sino la tasa de cambio de ese estado. Afirmar que la velocidad de carga de un capacitor es proporcional a la diferencia entre el voltaje de la fuente y su voltaje instantáneo es plantear una ecuación diferencial. Existen diversas estrategias para resolver estas ecuaciones. Algunas técnicas emplean las operaciones inversas a las derivadas, la integral. Otras implican proponer soluciones en forma de funciones conocidas, exponenciales o senoidales, y determinar las constantes que la ajustan a las condiciones específicas del problema, también conocidas como condiciones iniciales. En el escenario de la carga de un capacitor a través de una resistencia, la integración conduce de manera natural a una función logarítmica, y al invertir esa relación, surge la función protagonista de este régimen, la exponencial natural, aquella que tiene como base la constante de Euler 2,71828 y así sucesivamente, el número de Euler. Esta constante no es un elemento arbitrario de los matemáticos, es una de las constantes fundamentales de la naturaleza que emerge espontáneamente en todos los procesos de crecimiento o decaimiento donde la tasa de cambio es proporcional al estado actual. De hecho, en un giro profundamente bello, las mismas funciones senoidales y cosenoidales que usamos para describir ondas y corrientes alternas pueden definirse de manera elegante y compacta en términos de exponenciales complejas de base e. Repasemos el camino lógico que lleva la aleta de tiburón. 1. Los procesos de carga y descarga de capacitores que acumulan campo eléctrico y de inductores que acumulan campo magnético son progresivos y proporcionales a una diferencia de potencial. 2. Esta relación se modela de manera natural como una ecuación diferencial. 3. Al integrar o antiderivar esa ecuación aparece un logaritmo natural. 4. Al despejar la variable de interés, voltaje o corriente, obtenemos una función exponencial en función del tiempo. Al estudio detallado de esos procesos dinámicos, de esa fracción de segundo, microsegundo, nanosegundo, en que un capacitor o inductor se carga, descarga o intercambia energía, lo llamamos régimen transitorio. Consiste, en esencia, en encontrar las soluciones a ecuaciones diferenciales o íntegro-diferenciales que representen el comportamiento de los circuitos que combinan resistencias, capacitancias e inductancias. El análisis de los transitorios nos llevan a distinguir dos grandes familias de comportamientos definidos por el orden de la ecuación que los rige. 1. Sistemas de primer orden, RC o RL. La solución para la corriente o voltaje siempre tendrá la forma característica f de t igual a más b por e a la menos t sobre tau, donde a y b son constantes determinadas por las condiciones iniciales y finales del circuito, y tau es la constante de tiempo, el parámetro que gobierna la velocidad del transitorio. Se calcula como siguiente: tau es igual a r por c, o tau es igual a L sobre R. Esta constante representa el tiempo que tarda la señal en alcanzar aproximadamente el 63,2% de su cambio total. Es la inercia temporal del circuito. 2. Sistemas de segundo orden o RLC. Aquí la dinámica se enriquece.
Cuando un capacitor y un inductor están presentes, pueden intercambiar energía entre sí. El campo eléctrico del capacitor se transforma en campo magnético del inductor y viceversa. Este cambio puede dar lugar a oscilaciones. La solución ya no es una simple exponencial, sino que se divide en tres categorías radicalmente diferentes, dependiendo del grado de amortiguamiento del circuito, es decir, cuánto la resistencia disipa la energía y frena esas oscilaciones. Para caracterizar este comportamiento se define un parámetro adimensional clave, el factor de amortiguamiento Z. Para un circuito RLC en serie se calcula como R sobre 2 por raíz cuadrada de C sobre L. La naturaleza del transitorio depende críticamente de este valor. Si Z es igual a 0, el amortiguamiento es nulo. Un caso ideal e inalcanzable en la práctica sin una fuente de energía externa que compense las pérdidas. El circuito oscilaría indefinidamente a su frecuencia de resonancia natural. Es el principio de los osciladores ideales. Entre 0 y 1 obtenemos lo que se conoce como subamortiguamiento. El sistema oscila, pero la amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente con el tiempo. La aleta de tiburón da paso a una sinusoide que se apaga. Es común en circuitos resonantes, filtros y sistemas de comunicaciones. Z igual a 1, amortiguamiento crítico. El sistema regresa al equilibrio en el menor tiempo posible sin oscilar. Es la frontera entre el comportamiento oscilatorio y el monótono. Se busca a menudo en diseños donde se prioriza la velocidad de respuesta sin rebotes, como en los sistemas de control o en instrumentación. Z mayor que 1, también conocido como sobreamortiguamiento. El sistema regresa al equilibrio de manera lenta y monótona, con una dinámica gobernada por la suma de dos exponenciales decayentes. No hay oscilación, se asemeja a un sistema de primer orden, pero más lento. Entender y dominar el régimen transitorio no es un mero ejercicio académico, es lo que nos permite diseñar circuitos que se enciendan sin picos destructivos de corriente, crear temporizadores precisos, modelar la respuesta de filtros a señales reales, evitar oscilaciones parásitas que pueden quemar componentes y en última instancia predecir y moldear el comportamiento dinámico real de la electricidad. Ese breve pero crucial instante en el que el circuito despierta, respira y se establece antes de cantar su nota permanente. Muchas gracias.